Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 199 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas, completamente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, con el botón de compartir y naturalmente también con las membresías y a través de PayPal. En esta transmisión nos acompaña desde España, desde Durango, España, si no recuerdo mal, el señor Adrián Celaya. Adrián, ¿qué tal todo por ahí? Hola Ezequiel, pues como comentábamos hace un momento, lluvioso, pero todo bien y encantado de estar contigo, por supuesto. Bueno, bienvenido, felices Pascuas para todo el mundo. Recuerden, naturalmente, antes de comenzar, que Adrián presenta su programa en DMP Geopolítica, nuestro canal hermano, todos los jueves a las 11 de la noche de España. ¿Verdad, Adrián? Recuerdo correctamente el horario, ¿no? Eso es, a las Jueves 11 a de las la noche. 11. 11 de Jueves a la las noche, 11 de hora la Madrid, noche. eso es. Excelente. Adrián, querido, para hoy quería comenzar nuestra conversación con un tema muy interesante tratado en tu transmisión, en tu programa de ayer, relativo a la distribución del mundo, porque ya no solo analistas geopolíticos como por ejemplo Jalife, sino incluso también grandes medios de comunicación como por ejemplo la publicación esta de aquí, Newsweek, estadounidense, comienzan a presentar la idea de una suerte de mundo dividido en tres partes a partir de una suerte de acuerdo de un acuerdo de Yalta 2.0, y dentro de este mundo aparecerían tres áreas de influencia, una hegemonizada por Estados Unidos, otra por Rusia y otra por China. ¿Qué análisis realizás de esto y qué características específicas presentaría este mundo, querido Adrián? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que Newsweek es un medio de comunicación, bueno, muy cercano, digamos, al Partido Demócrata. Por lo tanto, no hay que descartar que pueda haber alguna intención de desgaste de la administración Trump en los contenidos o en el hacer públicos estos contenidos, ¿no? Porque esta es una idea, esta idea de una posible negociación a tres entre Rusia, Estados Unidos y China para, de alguna forma, definir el futuro del mundo multipolar, es algo de lo que se está hablando desde hace mucho tiempo, que tiene su base probablemente en negociaciones que se han producido desde hace casi 10 años primero entre servicios de inteligencia y militares de los tres países, en el caso de Estados Unidos con un menor peso, en el caso de un menor peso de esa representación, en el caso de Rusia y de China, con muy directamente relacionados estos medios con su respectivo gobierno, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos con una cierta, digamos, tendencia de oposición antioligárquica que luego de alguna forma se interrelacionó con el trumpismo, ¿no? Bueno, entonces no es algo de lo que se habla constantemente, de que al final, después de todas estas disputas entre poderes, pues de una forma o de otra se acabará con un acuerdo entre estos tres países a efectos de definir el futuro del mundo, y también que de alguna forma el trumpismo, con su mensaje de hacer América grande otra vez, Make America Great Again, en lo que está realmente pensando en último término es en algo similar, en el sentido de que con una posición quizás más realista que los demócratas, dicen Estados Unidos no puede seguir siendo el policía del mundo porque el desgaste que esto supone es inmenso. Tenemos un país a la deriva, hay que centrar todos los esfuerzos en reconstruirlo, y lo que tenemos que hacer es disminuir, digamos, o disminuir nuestras ambiciones territoriales, de influencia territorial. No vamos a ambicionar controlar todo el mundo,
porque la realidad ahora es la que es y no tenemos más remedio que respetar las zonas de influencia de los otros grandes poderes, ¿no? Esta sería un poco la lógica que desde el punto de vista de Estados Unidos explicaría esta dinámica, ¿no? Bueno, entonces, lo que en particular nos apunta Newsweek es que en esa negociación se estaría pensando en pactar una zona de influencia respectiva para cada uno de estos tres poderes, China, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Zonas de influencia que en realidad no se reparten en el mundo, pero sí una parte muy importante del mundo. Es decir, hay una serie de territorios muy importantes, evidentemente, como África, vamos a decir Sudamérica, más correctamente, por ejemplo, Oriente Medio, que no quedarían claramente asignados a ninguno de los tres polos de referencia y que, por lo tanto, se podrían mantener de alguna forma en competencia, ¿no? Los tres poderes, en su caso, podrían intentar competir para defender su influencia en esos territorios, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se pueden comentar alrededor de ese diseño que presenta Newsweek. El artículo es relativamente conciso en sus explicaciones, pero sí da a entender que está soportado el mapa, la elaboración del mapa, en análisis más detenidos, ¿no? Porque tiene concreciones que son realmente llamativas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba de este posible reparto de zonas de influencia, se comentaba repetidamente hasta qué punto el Trump o el trumpismo iban a volver a esta teoría de América para los americanos y defender como zona de influencia el conjunto del continente americano, ¿no? Bueno, aquí no es eso lo que se plantea, ¿no? Se plantea, digamos, defender o que mantener como zona de influencia de Estados Unidos lo que ahora llamaríamos América del Norte y América Central, ¿no? Bueno, esto tiene algunos aspectos de interés, pues, evidentemente. Esto nos revelaría que no es casualidad que nada más llegar al poder, Donald Trump haya lanzado esas andanadas con respecto a la posibilidad de que Canadá se convierta en el estado número 51, con respecto a sus relaciones con México, con respecto a hacerse con Groenlandia, ¿no? Con respecto al canal de Panamá también, ¿no? Y otras cosas llamativas, por ejemplo, de este mapa de Newsweek sería la inclusión en esa zona de influencia de Cuba, ¿no? Que es llamativo en sí mismo, ¿no? Y, sin embargo, ya en sentido contrario, digamos, la renuncia al conjunto de Sudamérica como zona de influencia reservada a Estados Unidos, ¿no? Esto es importante también, claro, tanto de distinta forma, más políticamente, militarmente por parte de Rusia y más económicamente por parte de China, pero estos dos países han hecho grandes esfuerzos por interrelacionarse, coordinarse, influir en distintos países en América Latina, ¿no? Y entonces, de alguna forma, esto puede ser una forma de reconocimiento de esa realidad, ¿no? Aunque también, muy probablemente, la explicación de esa limitación de la esfera de influencia de Estados Unidos tiene que ver con un análisis, digamos, relativamente realista de lo que es la situación de Estados Unidos actual, ¿no? Que es una situación externa tremendamente difícil y que, claro, puede ser más difícil de gestionar cuanto más se quiera garantizar una zona de influencia exterior, ¿no? Bueno, esto es una hipótesis, en principio, desde el punto de vista, digamos, de esa zona de influencia de Estados Unidos. Bueno, en la zona de influencia rusa, digamos, el mapa se asemeja bastante a este diseño geopolítico del que se hablaba mucho a principios de siglo de Europa, una Europa de Lisboa a Vladivostok, ¿no? Que se defendió desde círculos fundamentalmente rusos, pero también europeos. Incluso la propia Angela Merkel hizo varias veces referencia a este concepto, ¿no? Es una idea que ahora resulta ciertamente chocante, llamativa, teniendo en cuenta que Europa Occidental y Rusia están casi al borde de la guerra, ¿no? Entonces, el concepto es llamativo, ¿no? Pero, bueno, hay que situarse más allá. Hay que situarse en ese contexto en el que la guerra ha terminado,
Rusia ha ganado la guerra, como ahora está prácticamente claro que va a suceder, y a partir de ahí nos encontramos con la necesidad de una negociación de un marco de seguridad estratégica en Europa, que es un concepto que Rusia ha puesto sobre la mesa desde el principio. Ha dicho, la guerra no puede terminar porque va a quedar pendiente, como un tema pendiente, si no hacemos una negociación estratégica del conjunto que asegure, teniendo en cuenta distintos intereses, ese marco de seguridad estratégica, ¿no? Bueno, ¿esto qué supone? Supone, primeramente, la desaparición de la OTAN, clarísimamente, cuyo objetivo en este momento no es otro que cercar y someter a Rusia. Por lo tanto, la OTAN es incompatible con esa negociación. Y muy probablemente, y esto ya lo hemos comentado en varios programas, ahora se está ya abriendo una verdadera convulsión política dentro de Europa, con una pugna entre los partidos que han sido dominantes durante el periodo neoliberal, durante esos 30 o 40 años, que nosotros decimos que se llaman a sí mismos de izquierda, derecha o centro, pero en realidad en todo lo importante se han sometido a los criterios estratégicos de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, entre esos grupos tradicionales, por un lado, luego la influencia de los partidos conservadores, ahora apoyados seguramente por el trumpismo, y por otro lado la influencia creciente de los países emergentes, que va a ser cada vez más alta, sobre todo en Europa central y oriental, ¿no? Entonces, ese contexto va a hacer revolucionar clarísimamente el contexto político europeo, y en ese contexto pues va a ser probablemente lógico que se vuelva a poner sobre la mesa, yo creo que este concepto, ¿no? Es decir, que no es, aunque esto pueda sonar extraño a algunos de los que nos oigan, teniendo en cuenta la agresividad del momento actual entre Rusia y la Unión Europea, pero teniendo en cuenta cómo está evolucionando el contexto geopolítico en Europa, no sería ningún disparate, ¿no? Teniendo en cuenta la lógica teórica que tiene el concepto, ¿no? Por la extraordinaria complementariedad entre Rusia y la Unión Europea, ¿no? Económica, territorial, etc. Dos preguntas, Adrián. La primera, a partir de la propia lógica de esta hipótesis, esta teoría, esta propuesta geopolítica, y la segunda desde los críticos de esta perspectiva. Primera, en el bloque de China aparecen India y China como un bloque unificado, pero entre China e India presentan tensiones importantes a lo largo de la historia. ¿En qué medida esto aparece reflejado aquí? Segunda pregunta de esto, dentro de esta primera pregunta, dentro de la lógica de este modelo. Rusia y Europa, algo recién referido por vos, si bien presentan una complementariedad en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político, ahora parecen prácticamente en guerra. Entonces, ¿cuán plausible esto? Y tercera pregunta dentro de esta primera gran pregunta, Adrián, algo también referido de alguna manera. ¿Estados Unidos abandonaría entonces su vocación imperial en América del Sur, según esto? Bueno, pues vamos por partes. Efectivamente, en el bloque dibujado en amarillo, que se supone que es bajo influencia de China, India es lo que realmente llama la atención, efectivamente, ¿no? No tanto porque pudieran formar entre todos ellos un bloque, sino porque ese bloque se configure como el bloque asignado a la influencia china. Eso realmente llama la atención, que India acepte un contexto de ese tipo, ¿no? Pero claro, esto se puede articular de distintas formas en la práctica, ¿no? Y aunque no se denomine así, pero si crean una zona económica común entre todos estos países, que de alguna forma con ASEAN, etcétera, ya se está articulando, hay que tener en cuenta que esa rivalidad entre China e India, pues bueno, ya está dentro de un marco de negociaciones dando pasos concretos para una progresiva normalización.
Y bueno, sí, a mí también me ha resultado chocante ese diseño de Newsweek, pero considerándolo dentro de un marco económico común, supongo que India querría asegurar sus garantías y querría asegurar que su renuncia a ser un poder mundial en cuanto tal, pues por lo menos no es tan clara como Newsweek apunta, ¿no? Me cuesta mucho creer que India acepte eso en la situación actual. En el caso de Europa y Rusia, sí, efectivamente, el choque geopolítico es total, pero las cosas están cambiando muy rápidamente. La situación de Europa Occidental es desastrosa y esto va a quedar en evidencia, sobre todo, pues bueno, a partir de la victoria rusa en Ucrania, ¿no? Porque esto va a significar un desastre geopolítico muy evidente que se va a sumar a la convulsión política que ya existe en muchos países y a una crisis económica que se va a evidenciar, que no es de ahora, sino que es un estancamiento económico de 20 años. Ya todos los sectores reconocen que el modelo económico de Europa no funciona, que el modelo tiene que cambiar y hay seguramente la referencia de los países emergentes en general puede ser también muy importante, ¿no? Y esto va a hacer surgir inmediatamente también la necesidad de reactivar las relaciones económicas con Rusia, ¿no? Algo que ahora no se ve, pero que se va a poner sobre la mesa, yo creo que de forma inmediata, digamos, 6 meses después de la terminación de la guerra, ¿no? Y Estados Unidos, bueno, el mapa no dice que renuncien a influir en Hispanoamérica. Dice que lo que está diciendo en realidad es que Rusia y China no reconocen a Sudamérica, digamos, como un espacio en el que aceptan la influencia dominante de Estados Unidos. Cosa que, si este pacto es cierto, sí aceptarían en Norteamérica y Centroamérica. Pero Sí, claro, entonces las zonas grises de alguna manera representarían las zonas en disputa efectivamente, zonas entre estos. en las que se admite que cada uno va a intentar influir. Porque, claro, otra cosa que llama la atención, por ejemplo, es Asia Central, ¿no? Estos países que fueron de la Unión Soviética, que están entre Rusia y China y que quedan ahí en una zona gris. Porque, Sí, claro, por un incluido lado, Australia también, como parte de Australia esa zona también, gris. también, sí. Pero esos países de Asia Central, por un lado, fueron parte de la Unión Soviética, tienen una población rusa importante, pero durante las últimas décadas la influencia, sobre todo económica china, ha sido creciente y por eso muy probablemente no se asignan a ninguno de los dos bloques, ¿no? Sí, de alguna manera, Adrián, genera la sensación, este mapa, o en realidad esta perspectiva, de alguna manera materializada en este mapa, genera la sensación de una mirada muy estadounidense por lo siguiente. De los 3 bloques en cuestión, solo uno presenta a un líder claro, absoluto, sin disputas, el bloque azul. Ni México ni Canadá podrían realizar un movimiento tendiente hacia la hegemonía de ese bloque. Ahí aparecen clarísimamente Estados Unidos como el único hegemón, mientras que en el caso del bloque rojo, el bloque europeo, aun si Rusia pudiese determinar de alguna forma la sumisión del resto de Europa, a lo largo de la historia nunca los alemanes, nunca los británicos, bueno, los británicos mucho menos, nunca los franceses convalidaron la hegemonía territorial de Europa sobre todo el continente. Y lo mismo en el caso del bloque amarillo entre indios, bueno, no solamente la India, Japón también ahí, ¿no? Japón Que también. fueran a responder sumisamente a la hegemonía china, aun si China presentase el poder para eso, como que en ese sentido el mapa bastante conveniente a una perspectiva estadounidense distinta de la actual, pero todavía en la lógica esa.
Y después otra cosa, Adrián, también bastante estadounidense, o quizás incluso, si no eurocéntrica, por lo menos como bastante imperialista. El sur global siempre aparecen como una suerte de tierra indómita destinada a la disputa de los grandes bloques, ¿no? Como que en este mapa aparecen Europa, Rusia, Estados Unidos. Sí, ahora un nuevo actor, gracias a el avance de China. Antes China quizás también habría participado en este mundo gris, en este mundo en disputa, ¿sí? También habría aparecido ahí. Pero bueno, con la excepción de eso, el sur representa el territorio para la conquista del norte. En ese sentido, bastante colonial el mapa también. Pero bueno, más allá de todo esto, la segunda pregunta, Adrián, lo que quería antes, una pregunta desde afuera de este modelo, desde quienes rechazan este modelo. ¿Quiere realmente Estados Unidos un mundo repartido, o en realidad todos los golpes o todos los intentos de Estados Unidos, tanto con Biden como con Trump, en distintos sentidos, pero todos estos intentos de colisionar con Rusia, de colisionar con China, en realidad responden a la búsqueda de no abandonar esa hegemonía global sobre todo el planeta Tierra? Bueno, esto lo vamos a ver en los próximos años y probablemente con mucha rapidez, ¿no? Porque claro, también es cierto que la administración Trump es totalmente contradictoria en las decisiones que toma una semana y la semana siguiente, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay que descartar que, digamos, las estrategias de fondo vayan en esta dirección, ¿no? Porque ahora no tanto, pero por ejemplo, este concepto de hacer América grande otra vez, eso sí se repite, pero el concepto de que América deje de ser el policía del mundo, esto se dijo mucho durante el primer mandato, y encaja con una lógica estratégica de esa lógica estratégica del trumpismo, de ser conscientes del desastre en el que está sumergida la economía norteamericana, de en qué medida ese periodo de globalización durante el cual Estados Unidos ha sido el dueño del mundo, pues ha sido muy beneficioso para las multinacionales norteamericanas, pero Estados Unidos como país se ha ido debilitando crecientemente. Entonces, bueno, vamos a ver si esto se verifica en la práctica, porque claro, las tensiones en una y otra dirección van a ser constantes y no se cambia un modelo geopolítico como no se cambia un modelo económico como el de la globalización de un día para otro, a pesar de que Trump siempre parezca que está haciendo las cosas de un día para otro, ¿no? Por ejemplo, sí se puede decir que esa nueva imagen, no hay hechos significativos todavía, pero esa nueva imagen, ese nuevo tipo de relación diplomática con Rusia, pues sí es un paso claro en esa dirección, ¿no? No, evidentemente, en la relación con China, pero sí es cierto que en esa relación con China, a pesar del choque actual, todo el mundo da por supuesto que al final se van a sentar a negociar. Entonces, Newsweek apunta ahí, ¿no? Con Rusia ya están negociando y están hablando de qué va a pasar después de la guerra de Ucrania. Con China todo el mundo sabe que después de este forcejeo, de estas pues, amenazas de uno y de otro, se van a sentar a negociar y muy probablemente van a llegar a un acuerdo en el ámbito comercial. Bueno, pues ese es el contexto perfecto para que, además de negociar esas relaciones comerciales, se junten junto con Rusia y negocien este nuevo mapa. No habría que descartarlo. Yo creo que la lógica sí encaja, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, Adrián, el primero en presentar esto, o la primera mención a esto, apareció en 2021 en un discurso de Mark Milley, en ese entonces el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en el foro
de Aspen, un foro organizado todos los años por el Aspen Institute, una organización no gubernamental, una usina del pensamiento estadounidense dedicada a estas cuestiones. Todos los años realizan una reunión anual con figuras de altísimo nivel de los Estados Unidos en línea con el atlantismo, y ahí Mark Milley, hace 3 años ya, presentó esta idea por primera vez, 2021, un poquito más abajo. Las imágenes por aquí. Al describir la Guerra Fría como una guerra bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Milley afirmó que la nación está entrando en una guerra tripolar con Estados Unidos, Rusia y China como grandes potencias. Hoy, dijo, Estados Unidos, Rusia y China, aliados y socios, van a tener que ser muy cuidadosos y conscientes acerca de cómo se tratan entre sí en el futuro. Esto antes del comienzo de la fase abierta de la guerra en Ucrania. Así que evidentemente en Estados Unidos alguien ya está generando, ¿no?, esta perspectiva desde los más altos ámbitos del Estado profundo estadounidense, ¿no? También por ahí algunos tiros seguramente. Por aquí, Adrián, las palabras en línea con todo esto del día de hoy de Marco Rubio, las cuales están generando mucho revuelo. Vamos a presentarlas aquí en inglés. Yo realizo la traducción, si me ayuda esto, porque ahora sí. Un segundito de paciencia. Marco Rubio. Aquí, ahora sí. We need to determine very quickly now, and I'm talking about in a matter of days, whether or not this is doable. Tenemos que determinar muy rápidamente, y quiero decir por muy rápidamente en algunos días nada más, si esto es posible. El comienzo de la respuesta de Rubio a las preguntas relativas a las negociaciones de cara o en búsqueda de un acuerdo de alto el fuego y con el objetivo de una negociación de paz entre Ucrania y Rusia. Over the next, few weeks. If it is, we're in. If it's not, then we have other priorities to focus on as well. Si es posible un acuerdo, entonces nosotros estamos adentro, pero si no es posible un acuerdo, entonces Estados Unidos tiene otras prioridades en las cuales concentrarse. Not working yet on that level of specificity. I think that's something we can fix and solve in a way that's acceptable to everyone. I think we have bigger challenges that we need to figure out whether it's even possible within the short term. Bueno, consultado por un periodista sobre una cuestión más técnica, responde aquí Mark Rubio. Bueno, eso es una cuestión muy específica. Creo que podríamos poner a todos de acuerdo respecto a eso. Los problemas aparecen en las cuestiones más de fondo. This war has no military solution to it. Y les tengo que decir una cosa, esta guerra no tiene una solución militar posible. It really doesn't. It's not going to be decided with neither side has some strategic capability to end this war quickly. There are probably elements of this as well. Ninguna de las partes tiene el poder para resolver militarmente esta guerra. I always remind everybody that part of the sanctions against Russia, many of them, are European sanctions that we... Consultado sobre las sanciones a Rusia, responde Rubio. Les recuerdo que la gran mayoría de las sanciones no fueron impuestas por Estados Unidos, sino por Europa. We can't lift if that's ever to be part of a deal, so they're going to have to be involved no matter what. Estados Unidos no puede levantar estas sanciones, con lo cual Europa sí o sí debería estar involucrada en las negociaciones de un alto el fuego. Quiero recordar dónde fueron realizadas estas declaraciones el día de hoy.
en el aeropuerto después de la reunión entre Marco Rubio y alguien en algún lugar del mundo, pero no puedo determinar dónde y no recuerdo la última reunión de Marco Rubio porque estuvo recorriendo el mundo, pero bueno, en este caso, de alguna manera eso es intrascendente. El final de las declaraciones de Rubio. It's their continent. This is happening on the continent of Europe, and so obviously European powers will care deeply about what happens, so they have a stake in this, and we recognize it. And but in the end, I think we all want the same thing. I think la guerra es en el continente europeo, así que seguramente los europeos tendrán una palabra en todo esto, pero en última instancia creo que todos queremos lo mismo. We've spent 3 years, billions of dollars supporting the Ukrainian side. Desde nuestra perspectiva estadounidense, pasamos 3 años apoyando a Ucrania, gastamos miles de millones de dólares apoyando a Ucrania. But now we've reached the point where we have other things we have to focus on. We're prepared. Pero ahora alcanzamos el punto en el cual tenemos otras cuestiones en las cuales debemos concentrarnos. Bueno, bastante claritas las palabras de Rubio, ¿no? En cuanto a si queremos ayudar, queremos generar un acuerdo de paz, pero si las partes no convalidan nuestras propuestas o no nos acompañan, muchachos, a lo Poncio Pilatos, lavadas las manos y cuestión de ustedes, amigos europeos, ucranianos y demás. Adrián. Bueno, igual habría que ver más en detalle las declaraciones, pero una primera cuestión llamativa es que esta vez no han hecho referencia, como otras veces, a que si no se responde a lo que ellos solicitan desde el punto de vista de, pues, un posible alto el fuego, una posible tregua, etcétera, que va a haber sanciones contra Rusia, ¿no? Esta vez no han mencionado eso. Más o menos el tono de estas declaraciones ha sido: si no llegamos a un acuerdo en los términos en los que nosotros planteamos, nos vamos. Más o menos el tono ha sido este, ¿no? Y esto ya implica un cambio significativo, ¿no? Pero claro, un cambio en base a unos criterios y a unas bases objetivas que yo entiendo que ellos deberían haber conocido desde el principio, ¿no? Es decir, deberían haber sido conscientes de cuál era la realidad. Probablemente lo son y lo eran, ¿no? Ellos sabían desde el principio que Rusia tenía estratégicamente ganada la guerra de desgaste y entonces entran en ese proceso de negociación en el que aparentemente quieren presentarse como una parte intermedia sin haberlo sido, cuando han sido el principal soporte de Ucrania y cuando, como dijo Jeffrey Sachs el otro día, en realidad esto ha sido una guerra entre Estados Unidos y Rusia, que Estados Unidos ha perdido, ¿no? Y bueno, la cuestión que nos podemos plantear entonces es ¿por qué entraron en esta dinámica? Es decir, ¿a qué obedece esta dinámica de negociación si ellos sabían desde el principio que evidentemente Rusia, que había ganado la guerra de desgaste, después de todo el esfuerzo hecho, no va a dilapidar ese esfuerzo de desgaste en una mesa de negociación? No va a perder en una mesa de negociación la guerra que ha ganado en el terreno de combate. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos ha puesto en marcha estas dinámicas? Pues la explicación más lógica es que estaban buscando una justificación para irse, ¿no? Para irse de Europa, digamos, ¿no? Para irse, por lo menos del contexto de guerra, ¿no? Lo harán más o menos de forma progresiva, lo harán de una forma u otra, pero esta escenificación les permite decir, bueno, hemos intentado, no lo hemos conseguido, las partes no se ponen de acuerdo, ya no podemos hacer más y nos vamos, ¿no? En lugar de irse directamente, sin más, ¿no? Yo creo que esta es, en este momento, la explicación más lógica, siempre teniendo en cuenta que las posiciones del trumpismo, como hemos dicho antes, cambian de una semana para otra de una forma bastante irracional. Pero bueno, igual es en este momento la conclusión que más fácilmente podemos sacar, ¿no?
Sí, determiné finalmente dónde fueron realizadas las declaraciones en el aeropuerto de Le Bourget, o algo así en francés, perdón por mi pésimo francés, en Francia, en las cercanías de París, después de abandonar la reunión sostenida en París entre Estados Unidos, Europa y Ucrania, o dicho de otra manera, entre los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, los países europeos y Ucrania sobre el futuro de la guerra, con lo cual esto puede responder a el resultado, el desarrollo negativo de esa reunión, ¿verdad? Esta advertencia. Y no solamente él presentó esta advertencia, sino que poquito después el propio Trump, consultado sobre estas palabras, respondió lo siguiente. Por aquí. Ahora sí. Aquí Trump por... Secretary Rubio said that the U.S. will have to figure out whether a deal can be done between Russia and Ukraine in a matter of days or... La periodista. El ministro Rubio, el secretario de Estado Rubio, dijo que Estados Unidos debía darse cuenta o debía decidir en una cuestión de días si iba a seguir como mediador o no en la guerra en Ucrania. Responde interrumpiendo Trump a la periodista, sí, efectivamente, y redondea la periodista la pregunta con lo siguiente: ¿cuántos días necesita Estados Unidos para darse cuenta de si seguirá intermediando o no? Bueno, no tengo una cantidad exacta de días, pero deberá ser muy rápido. Estamos hablando de mucha gente que está muriendo. On average, 2,500 young people, soldiers. They're not from America. They're not from anywhere else other than Ukraine and Russia. But we want to save these lives. So it's 2.500 soldados muertos, no estadounidenses, sino rusos y ucranianos, y queremos salvarles las vidas. 2,500 a week are being killed in battle. It's a vicious battle. 2.000 o 2.500 soldados muertos a la semana. Esto es una batalla muy cruenta. Qué bondadoso Trump cuando comienza con estas preocupaciones humanistas. Qué lindo, ¿no? Ojalá que hiciera lo mismo con respecto a Gaza, Yemen, bueno, todo el mundo, ¿no? Pero a él lo desasosiegan los jóvenes muertos en Ucrania. With the best equipment, the best everything, and it is brutal. 2,500 young people a week. Some of them not so young, actually. They're getting older. Bueno, la guerra está siendo disputada con las mejores armas. Mueren otra vez lo mismo. Mueren 2.500 jóvenes y ya no tan jóvenes porque a medida que van muriendo los jóvenes, los soldados comienzan a ser cada vez mayores, más ancianos. They're getting older by the month. But 2,500 a week, and we're going to get it stopped ideally. Now, if for some reason one of the two parties makes it very difficult, lo vamos a resolver, pero si por alguna razón alguna de las dos partes nos hace muy difícil we're just going to say you're foolish, you're fool, resolverlo, entonces vamos a decirle: eres un estúpido, you're horrible people, and eres horrible como persona, we're going to just take a pass. But hopefully we y nosotros nos vamos de aquí. won't have to do that. And Marco is right in saying we want Pero espero que no tengamos que hacer eso, y Marco tiene razón en haberlo dicho. to see it end. Think of it. Every day, a lot of people are being killed as we talk about. Bueno, de nuevo la misma perorata sobre la muerte de las personas. Bueno, refrendando en sus declaraciones Trump a las palabras de Marco Rubio. Adrián, cada vez más la situación genera la sensación de que querían una resolución rápida.
de algo no resolvible rápidamente, no están pudiendo y ahora quieren la salida con mucho de improvisación, pero también con mucho de consecuencias para Europa, para Ucrania naturalmente también, ¿no? Pero para Europa lo mismo, porque Europa no puede abandonar la narrativa de guerra, guerra, guerra contra Rusia, y si no pudo con Estados Unidos y toda la OTAN, mucho menos va a poder sola. ¿Y ahora? Bueno, primero, son muy interesantes esas declaraciones de Trump porque, por lo que decía antes, que otra vez vuelve a decir, si alguno de los dos nos falla, nada, no dice nada de sanciones, si alguno de los dos falla esta vez, nos vamos. Lo que ha dicho, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si eso sucede? Bueno, vamos a ver, por un lado, no creo que el cambio en narrativa en sí mismo sea lo que más les preocupe a líderes con un compromiso con la verdad realmente poco edificante, ¿no? Me refiero a los líderes europeos, ¿no? Pero tienen evidentemente un problema porque no saben qué hacer, ¿no? Es decir, tienen, digamos, a unas estructuras corporativas detrás, a unas élites político-corporativas que les están diciendo no se puede aceptar la victoria rusa en Ucrania. Esto es el fin. Si Rusia gana en Ucrania, desaparece nuestro control del mundo. Lo ven como un punto de inflexión claro en esa dirección, como el salto ya hacia el mundo multipolar. Perdemos el control del mundo, muy probablemente también el de Europa. Dice, no se puede aceptar la victoria rusa en Ucrania. Bueno, pero la cuestión es, ¿y ahora? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque, claro, hasta hace unos días estaban en esta apuesta de mandar tropas regulares a Ucrania, en Alemania diciendo que van a enviar los misiles Tauros, pero con eso sí pueden hacer daño, evidentemente, pero no cambian el curso de la guerra. Ese envío de tropas regulares es lo que puede intentar conseguir esa escalada, que en último término, si consiguen al final arrastrar a Estados Unidos, podría cambiar el contexto, ¿no? Pero solo con esa condición, ¿no? Pero, claro, durante estos días se han producido también varios ataques de Rusia sobre emplazamientos militares en Ucrania, en los que se está hablando de cientos de muertos de países como Francia, Alemania, Reino Unido. Entonces, todo esto yo creo que se están barajando, saben que si hacen esos desplazamientos de tropas regulares, pues el desastre va a ser total, pero es también posible que piensen que esa es la única opción que les queda. Es decir, generar un desastre tal, enviar 50.000 soldados, que estos sean masacrados en Ucrania y que esa convulsión geopolítica, la convulsión política que genere ese desastre, pues permita en Estados Unidos cambiar el contexto, ¿no? Pero claro, es que todo eso les está saliendo mal, ¿no? Han intentado comprometer a 40 países en esas operaciones de envío de tropas, solo 6 están diciendo que podrían estar dispuestos. Claro, las tropas que están ya como mercenarios, instructores, etcétera, están siendo ya masacradas en Ucrania. No consiguen generar el contexto adecuado para ese envío de tropas y, sobre todo, habría que ver hasta qué punto, qué valoración hacen de la posibilidad de lo que es la cuestión clave, de que Estados Unidos, en un momento determinado, ante una explosión de ese tipo en Ucrania, se mueva en dirección contraria a cómo está posicionado en este momento, ¿no? Claro, ellos tienen el precedente de las 2 guerras mundiales anteriores, en las que Estados Unidos primero no quería entrar en la guerra y acabó entrando, ¿no? Por presiones distintas, pero claro, en aquellos dos casos era el propio gobierno de Estados Unidos era el que quería entrar y tenía una opinión pública en contra. Y al final el propio gobierno maniobró de tal forma, pues con ataques de bandera falsa o con aquellos extraños movimientos alrededor de Pearl Harbor, etcétera, para llevar a la nación a la guerra, ¿no? Y a lo mejor están pensando que de una forma u otra se puede conseguir algo similar. Pero claro, es que en este caso no es la opinión pública, es el gobierno el que aparentemente no quiere entrar en esa guerra, ¿no?
Entonces, bueno, la impresión es que Francia, de alguna forma, o Francia y Reino Unido, pero sobre todo Francia, por ahora se está quedando sola en ese plan y están continuamente haciendo reunión tras reunión, intentando arrastrar a otros países, no lo consiguen y vamos a ver, no hay que descartar nada porque las presiones de los grupos fácticos europeos siguen siendo muy fuertes, que son los que realmente tienen más en juego en todo esto. Porque los políticos, sí, siempre se juegan algo, pero al final son 4 años más de mandato, arriba o abajo, ¿no? Son estos grupos corporativos los que realmente se lo están jugando todo. Sí, recordemos que de esos 6 países de la coalición de los dispuestos, en la cual participaban alrededor de 40, si no recuerdo mal, uno de ellos, entre esos 6, uno de ellos aparece como en los programas de preguntas y respuestas, cuando de repente presentan la caja oculta con un gran signo de pregunta y pueden realizar la pregunta sorpresa. Bueno, parece como una suerte de país oculto, ¿no? Porque hasta ahora públicamente presentaron su disposición al envío de tropas Reino Unido, Francia, lógicamente los 3 países bálticos y después ese 6º país mencionado por todos ellos en varias oportunidades, pero nunca mencionado por nombre y apellido, aparece en el limbo, aparece como un país de la caja mágica, ¿no? Polonia seguramente no, por las declaraciones en contrario de su primer ministro, cuyo nombre de Donald Tusk. Italia tampoco, por las declaraciones de Meloni. Lo mismo Alemania, quizás alguno de los nórdicos, quizás Dinamarca, quizás Suecia, pero un país oculto. Adrián, aquí la interpretación, inmediatamente después de las declaraciones de Rubio de esta mañana, la interpretación de la CNN Perdona, de sus palabras. Ezequiel, ¿me permites un pequeño apunte? Sí. Porque ahí hay 2 cuestiones. Una, Alemania. A ver, ¿qué pasa con Alemania en el momento en que el nuevo canciller tome posesión del gobierno? Esto es un tema a tener en cuenta porque las declaraciones de estos días están siendo tremendamente agresivas. Y otro punto que he leído en un informe, no sé si se ha extendido, que Dinamarca ha anunciado que va a enviar tropas. No que esté dispuesto a, sino que va a enviar por su cuenta, ¿no? Esto es algo realmente llamativo. Entonces el sexto país, entonces efectivamente Dinamarca, ¿no? Pero es llamativo que Dinamarca dé ese paso, pero no hay que descartar que sea algo evidentemente pactado con otros países, porque alguien empiece a ver si con un país pequeño no sucede nada tremendo y si Dinamarca lleva las tropas, después pues quizás Francia o otro país, ¿no? Pero bueno. Sí. Te he interrumpido, continuamos. No, en absoluto. No, bueno, lógicamente Francia y Reino Unido históricamente aparecían como potencias europeas, hoy presentan un poder relativo muy disminuido, pero bueno, Francia, Reino Unido, ahora entre los otros 4 nos generamos una selección para la Eurocopa, entre Lituania, Letonia, Estonia y Dinamarca. ¿Quieren una guerra contra Rusia? Mamita querida. Bueno, ¿quién más? San Marino y Liechtenstein deberían acompañar también. Bueno, más allá de eso, estas las interpretaciones esta es la interpretación de un periodista hoy en CNN, inmediatamente después de las palabras de Rubio y antes de la confirmación de Trump. Un giro importante en el discurso de la Casa Blanca y evidentemente realizan una interpretación muy parecida a la nuestra. Adrián, aquí. Look, I think you have to read this as the pressures on the Ukrainians. We know from President. Miren, tenemos que leer esto realmente como presión contra los ucranianos. Trump yesterday, he is still dissatisfied and not happy with President Zelensky. El presidente Trump lo dijo ayer, él está disatisfecho con Zelensky. Marco Rubio this morning spoke about the Ukrainian delegation needing to go back and speak to President Zelensky. President Zelensky last Rubio habló hoy de la necesidad de la delegación ucraniana de volver a Ucrania y hablar con Zelensky, esto después de la reunión en París. Recordemos una vez más, Rubio abandonaba París en el momento de estas declaraciones de o bien un acuerdo o adiós amigos.
Night again appeared to reiterate what is said before about Steve Witkoff and Witkoff's meetings with Putin, that Witkoff is buying the Russian narrative here. Mientras tanto, Zelensky hoy reprodujo lo que había dicho antes sobre el enviado de Trump para las negociaciones, Steve Witkoff, diciendo que Witkoff compraba la narrativa rusa en su visión de el conflicto. And that potentially the allusion from what we heard from what President Zelensky said last night about this broad framework could include details about concessions on land. And Zelensky has said that the unconditional ceasefire they signed up to does not have any specificity on that area at all. And Cuanto más difícil la traducción del inglés británico que del inglés estadounidense, en este caso, si bien la cadena estadounidense, un periodista británico. Bueno, y recuerda el periodista que aparentemente en las declaraciones de Trump del día de ayer apareció una referencia a la cesión de territorios, mientras que ese mismo día Zelensky respondía en una conferencia de prensa que Ucrania no realizaría la entrega de ningún territorio a Rusia en el marco de ningún acuerdo, tampoco en el marco del acuerdo sobre los minerales estratégicos, sobre el cual finalmente generaron un acuerdo de intenciones, aunque no todavía un acuerdo final sobre los famosos minerales estratégicos ucranianos. That's not specificity that they're willing to get into. They've got red lines on it. So it perhaps appears here as if the Ukrainians are being pushed in order to get to the next stage. Esto acá da la sensación de que los ucranianos están siendo apretados o presionados por Estados Unidos para llegar al próximo nivel. President Trump wants to say that they're going to be willing to give up territory, and that's been ¿Qué es lo que quiere Trump? Que finalmente digan que están dispuestos los ucranianos a ceder territorios. Así que según este analista, y por alguna razón hoy cuando desaparece el video no reaparecemos inmediatamente nosotros, algún problema con la plataforma hoy, pero bueno, más allá de eso, la interpretación la misma que la nuestra, Adrián, esto más un mensaje a Europa, esto de Rubio y de Trump después más un mensaje a Europa y a Ucrania que a Rusia, incluso sin la mención de las sanciones contra Rusia, ¿no? Sí, claro, estas referencias a Ucrania nos sitúan en un contexto extraño desde el punto de vista de los intereses de Ucrania, ¿no? Porque estas posiciones tan radicales de Zelensky hay que preguntarse a favor de quién son, a quién benefician, ¿no? Desde luego Ucrania no, porque claro, cuanto más se resiste a negociar y cuanto más se mantienen esas posiciones extremas, radicales, pues más va a avanzar el conflicto. Cuanto más avance el conflicto, mayor va a ser la expectativa de incorporación de nuevos territorios a Rusia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los intereses de Ucrania, le interesaría llegar cuanto antes a un acuerdo. Bueno, le hubiera interesado cerrarlo, evidentemente, en marzo del 2022, aquel acuerdo que Boris Johnson y al final Estados Unidos no le dejaron firmar, ¿no? En Estambul. Pero le interesaría en cualquier momento cerrar el conflicto cuanto antes, mientras que a Rusia, que es el que tiene agarrada la red de desgaste, ahora el tiempo ya corre a favor de Rusia. Cuanto más tiempo pase, pues más territorio va a ocupar. Pues, por lo tanto, su posición a la hora de negociar el cierre del conflicto, o la rendición, o la capitulación, o lo que sea, pues va a ser más exigente, ¿no? Entonces, desde luego, no son los intereses de Ucrania los que se están defendiendo en esa posición, y habría que ver si son intereses, pues, de esos oligarcas que están detrás de Zelensky, o intereses de la Unión Europea, que está obsesionada con que hay que aprovechar esta guerra para someter a Rusia como sea, ¿no? Aquí las palabras de Trump sobre Zelensky de ayer por la noche, referidas recién por este periodista británico. Estas palabras. Because, as you know, Russia's a lot bigger. It's a bigger military force.
Como ustedes saben, Rusia es mucho más grande y tiene unas fuerzas militares mucho más grandes que Ucrania. And if you're smart, you don't go involved and get involved in wars that you can blame the man that was sitting in this seat. Biden did it. Por eso, si eres inteligente, no te metes en guerras con países mucho más poderosos que el I don't know tuyo. what the hell was going on, but I can guarantee you that Hay muchas cuestiones, yo no sé exactamente lo que estaba pasando entre ellos, pero les puedo and garantizar, everybody agrees to it. If I were president, that war would have never taken place. I'm not blaming him. les puedo asegurar que si yo hubiera sido presidente, esto no hubiera pasado. No lo culpo a él, a Zelensky, esa es la pregunta, But what I am saying is that I wouldn't say he's done the greatest job. pero aún así no diría que hizo el mejor trabajo. Okay, I'm not a big fan. I really am. I'm not a big fan. Realmente no soy un gran fanático suyo. Cada vez más claro esta línea, ¿no? Ahora, Adrián, ¿cuántas idas y vueltas para un lado y para el otro? ¿Cuánta improvisación en el gobierno de Trump, ¿no? Sí, y la verdad es que nunca sabemos si es realmente improvisación o es escenificación, ¿no? Sabemos que Trump, dentro de su trayectoria como empresario, pues tenía esa forma de actuar también, ¿no? En base a gestos, escenificaciones, etcétera. Y bueno, pues en parte será cuestión de su carácter, parte de su forma de negociar. Y en este caso, si efectivamente se confirma que lo que hace Estados Unidos es finalmente irse, pues probablemente tenemos que pensar que el conjunto de estas negociaciones ha sido de alguna forma una escenificación, ¿no? Una escenificación para eso, justificar una huida del conflicto sin aparecer como derrotado, ¿no? Apareciendo como un intermediario al que las partes implicadas no le han hecho caso y al final no ha tenido más remedio que irse. ¿Y no podía lo mismo sin toda esta escenificación o esto respondería a una suerte de disimulo, en tu opinión, Adrián? Porque también podría abandonar el apoyo inmediatamente si lo quisiera, ¿no? Bueno, claro, es que esta es la cuestión clave, ¿no? Porque yo creo que a Donald Trump le preocupa muchísimo la opinión no ya del pueblo norteamericano, sino de las élites norteamericanas en general, con las que tiene una relación muy confusa, ¿no? Y una dependencia también muy clara de ciertos sectores, ¿no? Entonces, dentro de esa dependencia, él no puede transmitir simplemente que me he ido porque he querido, ¿no? Entonces, bueno, después de 2 meses en el que he intentado hacer lo que se podía, he dejado claro que no podemos hacer más de lo que hemos hecho y entonces me voy, ¿no? Porque, claro, la realidad de fondo es que, como he dicho antes, que Estados Unidos es parte en el conflicto, es el sostén fundamental de Ucrania, del ejército ucraniano, y que no tenía ningún sentido que intentase aparecer en esa negociación como un intermediario. Esto en Rusia lo sabían perfectamente, pero bueno, le han estado siguiendo el juego, pero también advirtiendo que, bueno, que a ver qué sentido tiene que si realmente Estados Unidos está reconociendo que la situación es la que es decir, les está pidiendo realismo a los europeos, que acepten que Rusia ha ganado la guerra, de hecho, pero realmente no has abandonado ni abandonas todavía ese apoyo militar, que es el que está sosteniendo a Ucrania. Si realmente quisieras la paz y estuvieras aceptando que Ucrania haya perdido la guerra, lo que harías es quitar ese apoyo militar inmediatamente, con lo cual Ucrania se tendría, en 1 o 2 meses, no tendría más remedio que rendirse, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una falta de coherencia que es, todo eso hay que interpretarlo, y creo, dentro de ese constante baile que hace Donald Trump siempre para contentar a unos u otros sectores en cada momento, ¿no? Cada semana, habría que decir, ¿no? Sí. Bien, ¿qué tal si abandonamos, a propósito de estos bloques, si abandonamos la relación entre el bloque azul, el bloque liderado por Estados Unidos, y el bloque rojo, el bloque euroasiático, y comenzamos, Adrián, a establecer el foco en la relación entre Estados Unidos y China, el bloque azul con el bloque amarillo en ese mapa?
Por cierto, quiero recordar antes de eso que mañana, nada más y nada menos que domingo, vamos a realizar la charla número 200 con Fernando Moragón. Acompáñennos porque ya aparecen varias sorpresas preparadas junto a Fernando. Así que, por favor, acompáñennos por ahí. Y, por cierto, en una hora comienza su propio programa en DMP Geopolítica, así que no desaprovechen eso tampoco. Adrián, querido, Estados Unidos, China, aranceles. Aranceles puestos para todo el mundo, por lo menos 57 países, desastre en la bolsa. Finalmente retrocede Trump con la suspensión de los aranceles a todos los países por 90 días a la espera de una negociación, excepto a China. Con China los aranceles duplicados, lo mismo responde China con el establecimiento de aranceles más o menos del mismo nivel. ¿Cuál es el objetivo de estos aranceles verdaderamente? ¿Por qué ahora retrocede? ¿A qué responde toda esta situación, en tu opinión? Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos utilizando durante las últimas semanas como referencia para explicarlo, pues los análisis que se han hecho en el propio entorno de Trump con respecto a la política arancelaria, en la que se interpreta esta política como un instrumento en sí mismo, ¿no? Un instrumento que parte de la consideración de que Estados Unidos es el gran importador del mundo, el gran importador de productos y servicios, y que esto es en sí mismo es un problema, pero es también un extraordinario arma política, ¿no? Un arma que a través de los aranceles puede servir para conseguir distintos objetivos, ¿no? Objetivos, el arancel puede ser el objetivo en sí mismo, puede haber otros objetivos económicos o otros objetivos geopolíticos, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto lo estamos viendo en casos concretos, pero de alguna forma con esta política arancelaria, por un lado, se apunta hacia ese objetivo de largo plazo de reconstruir la industria norteamericana, pero también a objetivos de todo tipo con respecto a distintos países. Esto es lo que nos lleva a entender por qué lanzan una amenaza contra prácticamente todos los países del mundo y dice, bueno, y ahora vamos a negociar, ¿no? Vamos a negociar, ¿qué quiere decir? Que con cada país van a pensar cuáles son sus intereses, si esos intereses pasan por conseguir un determinado nivel de incremento de aranceles o por otras compensaciones económicas o por compensaciones de tipo geopolítico, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, ya durante estas semanas hemos tenido comentarios de todo tipo. El más reciente que se me ocurre es el de hace 2 días, en el que creo que era el propio Donald Trump en Truth Social, en su red social, hacía referencia a que si Gran Bretaña, si el Reino Unido quiere negociar las condiciones arancelarias, tendrá que solucionar este problema de que estén llevando gente a la cárcel por opiniones vertidas en las redes sociales, ¿no? Es algo que, bueno, es bastante escandaloso en sí mismo, no está siendo muy conocido en otros países, pero bueno, que parece que el trumpismo tiene una cierta sensibilidad, entonces dicen, bueno, ahí tenemos un objetivo político e ideológico y lo utilizamos los aranceles para esto, como lo pueden utilizar para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, en el caso especialmente de Europa, teniendo en cuenta que el conjunto de la clase política europea, prácticamente en su totalidad, es, digamos, el mismo bloque político que el Partido Demócrata en Estados Unidos, pues bueno, no es extraño que consideren a esa clase política europea como un enemigo a batir en cuanto tal y que vayan a utilizar los aranceles con ese doble objetivo, a veces económico y a veces de presión política, ¿no? ¿Y el retroceso, Adrián? ¿Por qué puestos y después sacados entonces? Bueno, lo de puestos y sacados es porque precisamente el objetivo es la negociación. El objetivo no es el arancel en sí mismo, sino entrar en un proceso de negociación en el que puedan analizar en cada país qué es lo que quieren conseguir, ¿no? Independientemente de que en la dinámica de Trump, en la dinámica de negociación política de Trump, siempre está ese sistema de comenzar por amenazas, ¿no? Comenzar por amenazas que luego pues vayan de alguna forma
yendo a su sitio, ¿no? Pero si quiero conseguir 3, tengo que amenazar con 7, ¿no? Para que luego al final en la negociación el otro me dirá 1, pues vamos a 5, a 2, y al final a ver si consigo dejar la negociación en ese 3 en el que inicialmente buscaba. Es una estrategia muy común en muchos empresarios. A la negociación. Sí, pero ahora, entonces, el objetivo de esto, entonces, ¿cuál? ¿La reducción de los déficits con esos países? Porque si el objetivo es la industrialización o la reindustrialización de Estados Unidos, un arancel por un par de días y después una renegociación, en gran medida, no generan condiciones para la reindustrialización de Estados Unidos. Quizás sí para la renegociación de los flujos comerciales con esos países. Pero ¿cuál entonces hay el punto de esto? Bueno, la lógica nos lleva a pensar que, en principio, la política arancelaria puede ser un instrumento para empezar a dar la vuelta a ese proceso de globalización que ha sido muy negativo para el país, ¿no? Para Estados Unidos. Pero claro, eso no se puede hacer de un día para otro, como aparenta Trump que quiere hacer, ¿no? Entonces, supongo que ellos mismos se darán cuenta de que ese proceso tiene que ser progresivo, aunque esa progresividad ellos la gestionen a golpe de amenaza, ¿eh? Pero siempre pensando en que al final el nivel de incremento de los aranceles, como de alguna forma ya lo hizo en su primer mandato, ¿no? Pues vaya a ser mucho más pequeño que lo que parecen apuntar esas amenazas, ¿no? Otra cosa es que esa política, aunque sea con incrementos arancelarios relativamente modestos o progresivos, ¿no? Eso sería lo lógico. Si eso lo van a saber aprovechar para efectivamente reindustrializar Estados Unidos o no. Porque ellos siempre están pensando en las dinámicas de Estados Unidos en el siglo XIX, que efectivamente le permitieron, a través de políticas arancelarias proteccionistas, defenderse de la industria británica entonces, y Alemania hizo algo parecido también, ¿no? Y defender su industria naciente y industrializar el país, ¿no? Pero claro, no hicieron solo eso, no hicieron solo políticas arancelarias, tenían también políticas industriales muy agresivas, muy proactivas, ¿no? Y eso es lo que ahora es un punto oscuro, porque claro, si esas políticas arancelarias no se ponen en marcha en base a una planificación muy seria desde el gobierno, pues pueden estar, en lugar de esto, sujetas y pueden deberse a presiones corporativas, ¿no? Y las presiones corporativas pueden ser presiones de muy corto plazo que busquen simplemente incrementar los beneficios de las empresas nacionales a las que se protege, pero esto sin que garantice de ninguna forma que esos beneficios los vayan a utilizar en incrementar la producción industrial o la innovación, ¿no? Entonces, este es el gran peligro, ¿no? Es decir, si además de incrementar los aranceles, si van a hacer otras cosas que son necesarias para impulsar esa reindustrialización de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, en el caso de Estados Unidos y de Alemania, en el marco de la segunda revolución industrial, entre mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX, la revolución industrial ligada a la petroquímica, a el petróleo, posteriormente al automóvil, ¿sí? No la primera revolución industrial con su centro en Reino Unido y técnicamente basada en el motor a vapor, ¿sí? Estados Unidos y Alemania establecieron aranceles para la protección de sus industrias, pero estos dos países, Adrián, presentaban por sobre todas las cosas burguesías industriales nacientes, ambiciosas y súper comprometidas con la industrialización de sus países. En el caso de Estados Unidos, ¿quieren realmente las clases dominantes estadounidenses, mientras presentamos aquí el saludo del día de ayer entre la primera ministra de Italia, la señora Meloni, y Elon Musk en el marco de la visita de Meloni a la Casa Blanca? Elon Musk siempre ahí
Bueno, Elon Musk por lo menos genera coches, entre otras cosas, y viajes al espacio, aunque yo lo conceptualizaría como a un empresario de Silicon Valley, ¿no? No de la industria estadounidense, pero bueno, entre sus muchas actividades, algunas sí presentan relación con la industria, con la construcción de cosas. Ahora, aún si las tarifas, si los aranceles exitosos, aún si renegociadas los acuerdos de comercio con otros países, quieren los grandes capitalistas estadounidenses, las clases dominantes estadounidenses, generar la reindustrialización de Estados Unidos, o no lo quieren. Y si no lo quieren, ¿puede un país comenzar una reindustrialización no solamente sin esas clases dominantes comprometidas con la industrialización, sino también con un Estado todavía no jibarizado del todo, pero sí en permanente reducción, cuando en realidad deberían precisamente desde el Estado motorizar políticas expansivas para la industrialización? Bueno, está claro que la clase dominante, la clase empresarial estadounidense está dividida. Entonces, hay sectores, evidentemente, que han apostado a toda costa por la globalización, que han hecho muchísimo dinero gracias a la globalización y que no estaban de acuerdo en absoluto con esas estrategias del trumpismo de dar la vuelta a la globalización. Esto es una raíz fundamental detrás de ese enfrentamiento que está dividiendo la sociedad norteamericana en dos, además de el choque cultural, etcétera. Pero sí, yo creo sí que hay un sector, pero claro, es difícil medir la dimensión, ¿no? Sí que hay un sector que apuesta por la reindustrialización del país, pero claro, como tú has dicho, la cuestión clave es qué hace el gobierno, ¿no? Porque si el gobierno piensa que hay que reindustrializar el país, debería asegurar que esto se hace. Y el problema es que Estados Unidos, como Europa Occidental en los últimos años, está en esa dinámica neoliberal de que, bueno, las cosas van bien si las empresas quieren que vayan bien y van mal si las empresas no quieren que vayan bien, ¿no? Y los estados, los gobiernos mirando, digamos, desde la barrera, ¿no? Claro, eso es exactamente lo que no hay que hacer en este caso. Es decir, si pones en marcha estas políticas arancelarias, que solo en principio sí les van a aumentar los beneficios de tus empresas, tienes que poner absolutamente todas las medidas sobre la mesa que sean necesarias para asegurar que esos beneficios se destinan a incrementos de capacidad productiva e innovación, ¿no? Esta es la cuestión clave porque, como tú has dicho, Estados Unidos está en una dinámica todavía más radical que la de Europa Occidental, de fanatismo privatista, digamos, que es aparentemente bastante incompatible con lo que sería necesario en ese caso, que es una política industrial muy activa, políticas sectoriales, una política financiera que diera la vuelta a lo que es el sistema bancario y el sistema de banca central actual. Es decir, las decisiones estratégicas rupturistas que tendría que tomar el trumpismo serían muchas, pero sobre todo necesitarían un gobierno que asuma la responsabilidad de también probablemente ampliar sustancialmente el sector público empresarial, algo que es un auténtico anatema en Estados Unidos, ¿no? Pero que estamos viendo cómo los países emergentes lo están haciendo fenomenalmente bien, ¿no? Y bueno, esa es la gran duda, efectivamente. Si el trumpismo va a ser capaz, hay algunos expertos que dicen que el trumpismo tiene una capacidad de intervencionismo mucho mayor que la que aparenta, ¿no? Y que no, es mucho más intervencionista que otros sectores conservadores, como puede ser Milei, etcétera, que están muy pegados a este liberalismo radical, ¿no? Pero bueno, eso hay que verlo en la práctica. Hay que verlo en la práctica. Yo creo que esa es efectivamente la gran duda. Porque el que Estados Unidos tenía que abordar este tema está claro. Son 30 años de desindustrialización, de pérdida de capacidad productiva. Ese es un gran mérito del trumpismo. Haber abordado un reto que deberían haberlo abordado otros presidentes y que no lo han hecho, dejando siempre la pelota para el siguiente, ¿no? Bueno, pero es un reto tremendamente difícil, sobre todo si se quiere abordar en un corto periodo de tiempo, ¿no?
Entonces, no es extraño que ya hayan empezado a surgir rumores sobre qué puede hacer el trumpismo para ver si hay alguna posibilidad constitucional de que Trump se mantenga en el siguiente mandato o para asegurar que, por ejemplo, que Vance sea el siguiente presidente, porque, claro, en 4 años resolver o dar una vuelta de 180 grados a un proceso que se ha elaborado durante 40, un proceso de la dimensión de la globalización, pues es realmente complicado, ¿no? Sí, y además, Adrián, deberían acompañar este proceso con una reversión de la tendencia fundamental detrás de la desindustrialización, no solamente ligada a la relocalización de la industria estadounidense en otros países con trabajo más barato, sino, por sobre todas las cosas, ligada a la financiarización de la economía. Sin un enfrentamiento directo con Wall Street, difícil la reindustrialización de los Estados Unidos, y por el momento no generan la sensación de que quieran colisionar con Wall Street, sino más bien Wall Street en este momento aparecería como uno de los soportes del gobierno de Trump, como hasta hace poco aparecía como uno de los soportes del gobierno de Biden, y bueno, acompañan a cualquier gobierno, como lo recordó en su momento Larry Fink, para nosotros lo mismo si republicanos o demócratas en unas declaraciones durante la campaña electoral, ¿no? Bueno, Adrián, redondeamos esto acá, la cuestión económica, y quisiera una última pregunta sobre otro de los temas abordados en tus últimos programas. El creciente autoritarismo en Europa, la creciente tendencia hacia la autocracia. Vos recién recordabas las declaraciones de Trump hace poquito sobre, declaraciones críticas sobre el encarcelamiento de personas en Reino Unido por publicaciones en las redes sociales, una tendencia, un hecho verdaderamente terrible. Trump está realizando algo parecido con gente con otras ideas, pero con el mismo método en Estados Unidos. Pero más allá de eso, ¿presenciamos una tendencia hacia el autoritarismo aquí en Europa, querido Adrián? Sí, la verdad es que es una tendencia que viene de lejos, ¿no? Yo creo que el autoritarismo en los sistemas políticos, en todo tipo de sistemas políticos, tiene que ver con la debilidad o con el miedo. Con el miedo de las élites que controlan el sistema o de los gobiernos, si se quiere, a la pérdida del control, ¿no? Entonces, y esto pasa en todo tipo de sistemas, pasa en los sistemas socialistas, en los capitalistas, ¿no? Se vuelven más autoritarios cuando el sistema está en peligro por acoso externo o interno, ¿no? Entonces, ya a principios de siglo, las élites occidentales detectan graves peligros que han ido a más y a más y a más. El peligro geopolítico de algunos países emergentes que están dando vuelta o poniendo en cuestión la hegemonía que habían conseguido después de la Guerra Fría, el peligro de Internet, que ya estaba poniendo en peligro, como digo, esa unificación ideológica que consiguieron en los medios de comunicación y en la industria cultural también en los años 90, y luego un modelo económico desgastado, agotado, digamos, que no está funcionando ya desde hace mucho tiempo y que estamos manteniendo pues artificialmente en base a incremento constante de deuda, expansión monetaria, utilización masiva de mano de obra barata, etc. Entonces, la élite sabe que no ha conseguido controlar ninguno de esos tres retos y ha ido a lo largo de este siglo ya, pues aplicando medidas progresivas, pero crecientes hacia procesos autoritarios, ¿no? Y esto empezó claramente en Estados Unidos con la ley Patriot, ya en el año 2001, ¿no? En otros países también con el pretexto de la lucha contra el terror, contra atentados terroristas, contra el terrorismo, se ponen en vigor legislaciones especiales de carácter antiterrorista, pero desaparece el terrorismo y las legislaciones antiterroristas siguen con determinadas restricciones de libertades. Ha habido un proceso lento, progresivo, pero acumulativo de restricción progresiva de las libertades, a los cuales se suman los procesos de censura en las redes sociales primero,
pero se ha utilizado el pretexto de que, bueno, son redes privadas, ¿no? A pesar de que tuvieran un dominio oligopólico de la comunicación en ese ámbito, ¿no? Pero ya en los últimos años, como ese nerviosismo de las élites va a más, pues ya se piden más medidas para controlar la opinión pública. Entonces, ya los gobiernos, los propios gobiernos han empezado a primero pedir a las redes sociales que censuren, luego obligar a las leyes, a las redes sociales que censuren, luego a tomar medidas pues de tipo de aprobación de leyes de emergencia, también previendo posibles situaciones de conflicto en las que haya que restringir derechos, es decir, toda una serie de batería de medidas que están apuntando al miedo a estallidos sociales, ¿no? Y claro, ya más recientemente tenemos el tránsito de todo esto al ámbito electoral, ¿no? Con mucha claridad, pues a partir del momento en que sucede, bueno, primero tendríamos, y esto hay que mencionarlo también, el atentado contra Robert Fico en Eslovaquia, que bueno, aparentemente fue un atentado, sin más, pero luego nos encontramos con un comisario europeo que le amenaza al primer ministro de Georgia con que le puede pasar lo mismo si no hacen lo que la Unión Europea quieren que haga, ¿no? Es decir, le está transmitiendo que hemos sido nosotros, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Luego tenemos el caso de Rumanía, donde gana alguien no controlado por ese partido único europeo y se anulan las elecciones, ¿no? Con un pretexto o con otro. Y luego hasta misma persona, al candidato que había ganado las elecciones, se le inhabilita para presentarse a las siguientes elecciones y luego se inhabilita también a los que se iban a presentar en su lugar, ¿no? Es decir, hay una serie concatenada de actuaciones. Tenemos las declaraciones de Thierry Breton, el excomisario europeo, en la televisión, diciendo con claridad que esto que hemos hecho en Rumanía, si es necesario, lo haremos también en Alemania. Tenemos la decisión de los tribunales franceses de inhabilitar, de inhabilitar, de hecho, a Marine Le Pen para las próximas elecciones presidenciales. Es decir, hay un contexto claro de un nerviosismo creciente. También tenemos estas nuevas normativas en el Reino Unido que están autorizando o permitiendo al gobierno a detener personas por publicaciones en redes sociales. Pero claro, todo esto hay que verlo dentro de ese contexto que hemos comentado antes, ese periodo de convulsión que claramente se iba a abrir a partir de la victoria rusa en Ucrania, yo supongo que serán 4 o 5 años aproximadamente, en el que esas élites políticas que han controlado Europa estos 30 años se van a sentir amenazadas en dos frentes, ¿no? Por un lado, por los grupos conservadores apoyados por el trumpismo, por otro lado, por la influencia de los países emergentes, sobre todo en Europa central y oriental, y en ese contexto de amenaza se sienten en una especie de situación de pánico, que es el contexto habitual en el que se van esas medidas autoritarias, van a ir a más, en la medida en que lo vean necesario. Sí, sí. Ahora, por otro lado, Adrián, las fuerzas opositoras a el Partido Único Europeo tampoco están caracterizadas por sus dotes democráticas, con lo cual, o bien por parte del neoliberalismo progresista del Partido Único Europeo o de los demócratas en Estados Unidos, o bien por parte de las nuevas extremas derechas, la tendencia presenta un camino irrefrenable hacia el autoritarismo. Por izquierda no, bueno, por el centro, por derecha, vamos a... porque tampoco es ni AfD, ni el Frente Nacional, ni Vox, ni Meloni, no los caracteriza ni Trump, una devoción por la libertad de expresión tampoco, ni por las dotes democráticas, ¿no? Con lo cual, más preocupante aún, porque Pero hay una cuestión importante, que es qué posición adoptan las élites de carácter corporativo. Porque estos son al final los que deciden en qué medida se adoptan o no políticas agresivas, en qué medida
los grupos que hasta ahora eran supuestamente liberales, democráticos, socialdemócratas, de pronto empiezan a hacerse autoritarios. Son estas élites las que les dicen, les exigen que adopten esos pasos. ¿Y en qué medida ahora podría suceder que hicieran lo mismo con estos grupos conservadores? Pero estos grupos conservadores van a ser, se habla mucho de extrema derecha, yo creo que esos términos se utilizan de forma exagerada, ¿no? Porque tiene mucha relación con esa unificación ideológica que se produce en los 90, entonces parece que cualquiera que se mueve es de extrema izquierda o de extrema derecha, ¿no? Pero claro, ese concepto tradicionalmente está relacionado con el que quiere acceder al poder por vía revolucionaria o por golpes de Estado, ¿no? Entonces, simplemente se ha caído en una situación en la que un grupo conservador ya se le llama de extrema derecha, ¿no? Pero el que el grupo conservador se transforme en un grupo de extrema derecha, digamos, con tendencias fascistas o filofascistas, depende del posicionamiento del posicionamiento corporativo, de que esas entidades corporativas en un momento determinado apuesten, como hicieron en los años 20 o 30, por llevar al poder a estos grupos con políticas radicales, ¿no? Pero en este momento no se ve muy claro cuál podría ser la lógica de esto, porque esos grupos del partido único les están haciendo todo lo que ellos quieren, incluso hasta intentar llevarnos a una guerra, a una gran guerra, a una guerra europea, ¿no? Entonces, no se ve el contexto por el que estas élites ahora, que sí están en una situación de pánico, es decir, sí hay un contexto objetivo muy similar o muy comparable con el de los años 20 y 30, que generó el fascismo y el nazismo. Esas élites que estaban amenazadas por el movimiento obrero por un lado y por la Unión Soviética en otro, y ponen en marcha el nazismo y el fascismo para hacer frente, para aplastar esas dos amenazas, ¿no? Pero claro, ahora, ¿quién les está haciendo esa función? Pues los que se llaman socialdemócratas, liberales, verdes, etcétera, ¿no? Ellos están haciendo esa función. Entonces, no necesitan ahora buscar a los conservadores para que se le hagan. Bueno, pero no hay que descartar nada, efectivamente, que en un momento determinado necesiten la evolución política no esté funcionando y piensen que necesitan dar un salto, pues no sé, pues eso, para alguien que les lleve a esa guerra mundial a la que, por alguna razón, los líderes actuales no quieren. Querido Adrián, para el cierre de esta charla, como siempre un lujazo la charla contigo. Quería presentar algunas imágenes, a veces a este segmento lo llamamos Mientras tanto en China. Estas imágenes pueden aparecer como imágenes generadas por inteligencia artificial a primera vista, pero no. Estas imágenes del campo en China, de la utilización de, en este caso, atención a esto, tractores robots. Tractores robots para la siembra en China, por un lado, ¿no? Y por otro lado, aquí esto más experimental, pero ya con ejemplos claros de la posibilidad de esto. Robots fumigados. ¿Sí? Para la fumigación de frutales y de otros árboles. En lugar de un trabajador con los riesgos consabidos, bueno, directamente un robot fumigando en el campo. Contra esto, Adrián, pueden la guerra, cuántas guerras tienen, al final el resultado opuesto. Contra los chinos no puede nadie. Opinión de este humilde servidor. Adrián, lo que quieras para el final, el cierre tuyo. Bueno, pues un comentario sobre esas imágenes, ¿no? Que nos están reflejando, no ya porque siempre pensamos, mira lo que hace China, no, es que eso nos tiene que llevar inmediatamente a lo que hacemos o a lo que no hacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la robotización es clarísimo, ¿no? No hacemos más que hablar desde hace 10 años de la cuarta revolución industrial, ¿no? La cuarta revolución industrial para arriba, para abajo, y al final son muy poquitas empresas occidentales las que están haciendo realmente cosas en el ámbito de esa cuarta revolución industrial y, sin embargo, en Asia
China fundamentalmente, pero también en otros países de Asia Oriental, donde están haciendo inversiones sustanciales en robotización. Y claro, cuando se ven las cifras de robotización industrial en el conjunto de los países, claro, la desproporción es increíble, ¿no? Y claro, esa robotización nos está diciendo dónde va a estar la productividad del futuro, ¿no? Entonces, claro, frente a esa situación, los planteamientos negativistas que asumimos en Europa y ahora en Estados Unidos, de a ver qué hacemos para cortar el desarrollo chino, pues bueno, pues no cambia el foco, mírate a ti mismo y sobre todo desde el punto de vista de los ciudadanos. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que todo esto depende de qué clase política tenemos. Tenemos una clase política que no está mirando para los ciudadanos, no está mirando para los países, está mirando a otras cosas, a otros objetivos, extranjeros, en el caso de Europa, objetivos norteamericanos, objetivos corporativos, ¿no? Entonces, tenemos unos países en situación caótica, estamos en una situación cada vez peor. No es que China sea una maravilla, China tiene un gobierno que trabaja para sus ciudadanos, no tienen más secreto que eso, ¿no? Entonces, o nos libramos de la clase política que tenemos o desde luego no tenemos nada que hacer, ¿no? Porque seguir en esta vía pues nos lleva no solo a admirar esos vídeos que hace China sobre avances tecnológicos, ¿no? Sino que nos está poniendo sobre el espejo lo que nos espera, ¿no? Un auténtico desierto industrial en Europa y también en Estados Unidos, como no cambiamos radicalmente nuestras políticas. Y ya digo, no se pueden cambiar las políticas sin cambiar la clase política. Querido Adrián, mil gracias por la charla de esta noche, un lujo verdaderamente, súper claras tus intervenciones como siempre. Para los demoledores y las demoledoras, en 20 minutos, Fernando Moragón con un interesantísimo programa en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Mañana nosotros con Demoliendo Mitos de la Política en vivo como todos los sábados. Y el domingo la charla número 200 con Fernando con algunas sorpresas preparadas para esa noche. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, un beso y un abrazo enorme. Y a los demoledores y a las demoledoras, este saludo y hasta la próxima. Adrián, querido, chau, chau. Saludo.